Por acá les está hablando Vanessa Contreras y estaremos reflexionando sobre un tema maravilloso. Se trata de la persona del catequista, el catequista mistagogo e interlocutores de la catequesis. En este tema estaremos desarrollando los siguientes objetivos. En primer lugar, identificaremos las cualidades del catequista como testigo y acompañante en la fe, para comprender luego el papel del catequista mistagogo y así reconocer los diferentes interlocutores y la importancia de adaptar el mensaje a las características del entorno. Todo esto para lograr una mejor comunicación dentro del proceso catequético. Siendo la catequesis una acción salvadora que comunica la revelación divina a los bautizados para despertar y alimentar la fe, la persona del catequista no es simplemente para transmitir conocimiento. Debe tener ciertas cualidades importantes, como ser testigo de la fe, ser mistagogo e interlocutor. Todo esto para facilitar el encuentro con Cristo desde la escucha, la vida y la comunidad cristiana, para que a través de su vocación pueda cumplir con la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Entonces, hablemos de la persona del catequista. Según la Constitución dogmática Lumen Gentium, como fiel laico, es una persona que oye la palabra de Dios como pueblo santo, con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo. Esta semilla va después germinando poco a poco y creciendo. De esta manera, es testigo que comparte su experiencia de fe y se hace experto en el arte del acompañamiento, desarrollando sus habilidades educativas en el proceso de formación, que ayuda a los hermanos cristianos a madurar en la vida comunitaria. En cuanto a la identidad del catequista, lo podemos leer a partir del numeral 110 del Directorio para la Catequesis. Nos comenta que los cristianos son testigos del anuncio del Evangelio con la palabra y con el ejemplo de vida coherente, llamados a servir el plan salvífico de Dios en favor de la humanidad. El catequista es testigo de la fe. La fe contiene la memoria de la custodia de Dios con las personas. Custodiar esta memoria, despertarla en los demás y ponerla al servicio del anuncio es la vocación específica del catequista. El testimonio de vida es necesario para la credibilidad de la misión y a su vez, por medio de sus debilidades, nunca deja de ser signo de misericordia y de esperanza. El catequista es maestro y mistagogo, que introduce al misterio de Dios, revelado en la Pascua de Cristo. Se hace compañero de viaje con paciencia y sentido de gradualidad, siendo dócil al Espíritu Santo. El catequista es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios, aceptado en la fe, todo por mediaciones de Dios a través de la Iglesia. Entre sus roles fundamentales tenemos que es testigo. Todo creyente accede al conocimiento de las cosas de Dios a través de la gracia, que lo ha despertado y elevado. Y más allá de un conocimiento objetivo, es un conocimiento de empatía o un conocimiento del corazón. El sentido sobrenatural de la fe se intensifica
en la medida en que el catequista crece en santidad. Por eso es un mediador que permanece unido a Jesús y es instrumento de amor. Los roles del catequista dependen de la actitud y responsabilidad con la que el creyente lo acoge y lo vive. Mistagogo es quien ha hecho la experiencia de Dios y de su misterio, y acompaña en su camino a quien lo hace de nuevo. El arte del mistagogo consiste en saber transmitir, no la propia experiencia, sino gracias a la propia experiencia, el misterio de Dios, personal y gratuito, que se revela libremente a quien lo busca. El catequista mistagogo debe poder constituirse a un tiempo en testigo y en maestro, de manera que tenga capacidad para proponer y acompañar a otros en el camino personal que deben recorrer para ser introducidos en la comunión divina por la gracia de la fe. De este modo, la experiencia personal del misterio cristiano es condición necesaria para ser catequista. Esto es lo que le otorga la condición de testigo. Es indudable que una vez que se ponga en el centro una catequesis con sensibilidad espiritual, los criterios para la selección de los catequistas variarán. Se buscan cristianos que reúnan en su persona cualidades humanas y espirituales, que les permita realizar una catequesis que inicie verdaderamente en el misterio cristiano. El catequista es ante todo un cristiano por la escucha obediente de la palabra de Dios y la gracia bautismal. Como cualquier bautizado, está ungido con el sentido de la fe. En virtud de este sentido sobrenatural, el discípulo de Cristo participa del carácter profético de su Maestro y está capacitado para conocer las cosas de Dios y ponerla en relación con la vida. Lo que debemos hacer no puede ser tan difícil que no lo podamos hacer. El que nos llama a esta misión nos capacita para cumplirla. La catequesis mistagógica favorece la comprensión profunda de la liturgia. Es ante todo el compartir la vida que proviene de Dios y el comunicar la alegría de haber encontrado al Señor. La interacción entre las diferentes personas constituye al grupo como un lugar donde existe una comunicación de vivencias y de conocimiento. La mistagogía espiritual cuida de la transmisión y de la asimilación adecuada del misterio cristiano. Ayuda a acogerlo y a comunicarlo desde la gracia y la experiencia. Más que un método, es una sensibilidad espiritual peculiar que acompaña el proceso de comunicación en todos sus componentes y recorrido. Como don gratuito de Dios, participación personal de los sujetos y mediaciones. En primer plano están las personas que se comunican y a su servicio los demás medios. En el Directorio para la Catequesis de 1997 se habla de destinatarios. El catequizando era quien recibía la enseñanza y el contenido de fe era transmitido por un catequista. Con este método se corría el riesgo de establecer una relación vertical, donde el que enseña sabe y el que aprende no sabe, limitando el protagonismo del catequizando. El término interlocutor, introducido en el Directorio para la Catequesis del 2020, marca un avance significativo.
Se realiza un encuentro con una dinámica más horizontal, una interacción mutua donde todos se escuchan y se reconocen como válidos en su experiencia y búsqueda de Dios. El catequizando deja de ser un mero receptor para convertirse en alguien que dialoga, que aporta su propia realidad y cuestionamientos al encuentro con el mensaje cristiano. Esta perspectiva valora la riqueza de la diversidad de experiencias y la importancia de la escucha activa en el proceso pedagógico catequético. En el Directorio para la Catequesis del 2020, el concepto de interlocutores se refiere a las diversas personas, grupos y contextos con los que la catequesis entra en diálogo para cumplir su misión evangelizadora. Este enfoque reconoce que la catequesis no se realiza en el vacío, sino en relación viva con quienes buscan crecer en la fe. Los tipos de interlocutores destacados tenemos los catequizandos, niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, migrantes, privados de libertad, cada uno con sus propias necesidades y contextos vitales. Los catequistas, no solo como transmisores de contenido, sino como testigos y acompañantes del proceso de fe. La comunidad cristiana, como espacio vital donde se vive y se transmite la fe. La cultura contemporánea, especialmente la cultura digital, que plantea nuevos lenguajes, desafíos y oportunidades para la evangelización. Las familias, consideradas como interlocutores privilegiados en la transmisión de la fe, especialmente en los itinerarios catequéticos familiares. Los pastores y agentes de pastoral, obispos, sacerdotes, diáconos y consagrados, responsables de animar y coordinar la acción catequética. El directorio subraya que la catequesis debe ser dialogante, mistagógica y querigmática, adaptándose a los interlocutores reales y concretos. Esto implica reconocer sus experiencias, lenguajes y formas de vivir la fe, para que el anuncio del Evangelio sea significativo y transformador. Ahora desarrollaremos los tipos de interlocutores, que están descritos a partir del numeral 236 del Directorio General para la Catequesis. Los catequizandos, conformados por niños, jóvenes, adultos, personas con discapacidad, migrantes y privados de libertad, cada uno con sus propias necesidades y contextos vitales. Los niños deben ser ayudados a percibir y desarrollar el sentido de Dios y la intuición natural de su existencia, en medio de sus circunstancias de vida en diferentes contextos geográficos. Debe tenerse en cuenta su desarrollo en medio de la digitalización de todos los procesos cotidianos. Esto cambia la manera de ellos relacionarse. Los catequistas se comprometen a dejar de lado la visión tradicional que ve al niño como sujeto pasivo de la acción pastoral. Poco a poco los educa según sus capacidades y los ve como sujeto activo dentro y fuera de la comunidad. En cuanto a los jóvenes, el Evangelio debe anunciarse con valentía y creatividad. Se debe proponer la vida sacramental y el acompañamiento espiritual. Esta catequesis requiere siempre renovarse, fortalecerse en el contexto más amplio de la pastoral juvenil. Es tarea de la comunidad cristiana desarrollar los espacios para captar y acoger sin juicio y con sincera pasión educativa la búsqueda de la libertad juvenil.
En la etapa de la edad adulta, la fe está llamada a tomar diferentes formas para evolucionar y madurar y para ser auténtica. El adulto ha de ser responsable en cuanto a tomar como una prioridad la formación de la propia identidad personal y eclesial. Por otra parte, el hecho de que cualquier discapacidad limite de alguna manera a la persona no la aleja de la comunidad cristiana, sino la incluye como la presencia de Jesucristo que se manifiesta en ella de manera especial. Estas personas son una oportunidad de crecimiento para la comunidad. Es tarea de la Iglesia abrirse a la acepción y presencia cotidiana de este tipo de personas. Todas las iglesias están involucradas también en el tránsito de los migrantes, compartiendo el don de la fe. Responde a sus necesidades temporales, para que sus angustias sean iluminadas a través de la catequesis y de la comunidad cristiana. Así también, para los encarcelados, se considera como una comunidad al límite. Es una auténtica tierra de misión para la evangelización. Esta es una tarea a la que la Iglesia no puede renunciar. Los siguientes interlocutores son los catequistas, que no son transmisores de contenido, sino testigos y acompañantes en la fe. Los catequistas, como bautizados, son verdaderos discípulos misioneros, es decir, sujetos activos de la evangelización, capacitados por la Iglesia para comunicar el Evangelio, acompañar y educar en la fe. Por lo tanto, la formación de los catequistas ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación en la fe y para el acompañamiento de los hermanos bajo la guía del Espíritu Santo. Así, van desvelando su identidad más profunda, la de ser hijos de Dios en comunión con los demás y poder transmitir una formación cristiana integral. En tercer lugar, tenemos la comunidad cristiana. En esta realidad comunitaria es donde se hace una experiencia concreta de la misericordia de Dios. También se hace posible el ejercicio de la acogida y del perdón. La comunidad que experimenta la fuerza de la fe y sabe vivir y testimoniar el amor, tiene un papel particular en el grupo de catequesis. Junto con los presbíteros, comparten el camino de la fe y la experiencia pastoral. Así crece la identidad del catequista y se toma conciencia del proyecto evangelizador. En cuanto a la cultura contemporánea, encontramos, a partir del numeral 319 del Directorio para la Catequesis, planteamientos generales que son vividos en nuestras comunidades. Existen realidades muy cambiantes. Sin embargo, la Iglesia no deja de oponerse a los procesos centrados en la injusticia, en la exclusión de los pobres y en la primacía del dinero. El servicio a la persona concreta es el motivo por el que la Iglesia mira a las culturas humanas, con una actitud de escucha y diálogo, examinándolo todo y quedándose con lo bueno. En el quinto lugar, tenemos a las familias, consideradas como interlocutores de la fe. A través de la familia humana, las personas quedan introducidas en la familia de Dios, que es la Iglesia. Gracias a ellas, la Iglesia se convierte en una familia de familias y se enriquece con la vida de estas iglesias domésticas, que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan
y alentándolas. Por último, tenemos los interlocutores de la Iglesia, conformados por los pastores y agentes de pastoral, obispos, sacerdotes, consagrados, laicos comprometidos, diáconos, que se encargan de animar a la comunidad cristiana, cada uno con sus tareas según sus responsabilidades. El obispo es quien promueve la catequesis y prepara sus diversas formas necesarias para los fieles, siguiendo los principios y directrices emitidas por la Sede Apostólica. El obispo también debe contar con la ayuda de expertos en teología, en catequética y en ciencias humanas, así como centros de formación e investigación en el campo de la catequesis. Es el obispo, con la ayuda de sus colaboradores, quien elabora un proyecto global de la catequesis. Al servicio de las necesidades del pueblo de Dios y en armonía con los planes pastorales, diocesanos y las directrices de la Conferencia Episcopal. El presbítero es quien figura como primer servidor, anima, coordina y dirige la actividad catequística de la comunidad que se le ha confiado. Debe dedicarse con empeño competente y generoso a la catequesis y cuidar el vínculo entre ella y la liturgia. Despertar en la comunidad un sentido de responsabilidad hacia la catequesis y discernir las vocaciones de la comunidad cristiana. Prevé toda organización catequética, integrándola en el proyecto pastoral. Como primer catequista, el presbítero cuida de la formación de estos, acompañándolo en el crecimiento de la fe. La diaconía de la palabra de Dios, junto con la liturgia y la caridad, es un servicio que los diáconos ejercen para hacerse presentes en la comunidad cristiana, de forma que ayuden a conocer la fe en Cristo. En algunos casos, la catequesis es dada por los diáconos. Su acción puede desarrollarse en cárceles, hospitales, geriátricos, jóvenes con dificultades, migrantes, entre otras situaciones. Luego, trabajan para la catequesis religiosos consagrados, que enriquecen la tarea común de la catequesis con acentos particulares. Por otra parte, los fieles laicos siempre han favorecido la comunidad catequética. Su propia manera de vivir como discípulos de Cristo es una forma de proclamación del Evangelio, compartiendo todas las formas de compromiso con la comunidad. Desde el conocimiento amoroso de Cristo es donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros el sí de la fe en Jesucristo. La Iglesia despierta y discierne esta vocación divina. Nosotros, los catequistas, tenemos un sentido sobrenatural de la fe, y esto va más allá de nuestras cualidades naturales, porque es un don del Espíritu Santo. Todos nosotros, los bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo. Es una gracia por la cual nos damos cuenta qué cosas están en relación con Dios y qué cosas no están en relación con Él. Nuestra fe no es individual, sino eclesial. No transmitimos nuestras opiniones, sino la fe de la Iglesia. Podemos profundizar las verdades de la fe con un juicio recto. Somos capaces de entrar en el misterio que portan las fórmulas, los ritos, los signos. Eso que es propio de Dios y nos hace ser connaturales a Él es la santidad. Lo importante es estar en el camino de la santidad y querer ser santo. Los mejores catequistas son la gente que busca el camino de la santidad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie puede transmitir a otro lo que no ha vivido. Debemos aprender nuevos lenguajes que nos ayuden a ser capaces de introducir a la gente al misterio.
Debemos ser creativos en el lenguaje. Debemos ayudar al niño, al joven, al adulto a descubrir el misterio de Dios. Tenemos que pensar de qué forma puedo transmitir esto. El que nos llama a esta misión nos capacita para cumplirla. El creyente es capaz de poner en relación la fe con la vida. Lo puede lograr a través de algunas claves formativas para que desarrolle el sentido de la fe. Primero, la formación ha de alentar en el catequista su vocación a la santidad. Segundo, la formación ha de partir y potenciar la experiencia espiritual del catequista. Tercero, la formación ha de promover la participación del catequista en la vida de la Iglesia. Cuarto, la formación ha de ofrecer los elementos necesarios para poder expresar la fe. Con estas breves notas en referencia al tema, la persona del catequista mistagógico e interlocutores de la catequesis, esperando que ustedes profundicen en esta área, les dejo como reflexión la siguiente interrogante. ¿Cómo vives tu vocación apostólica en clave mistagógica? Siguiendo las instrucciones que semanalmente se les indica. Nos vemos pronto.